La Fundación Global Democracia y Desarrollo y el Parque Cibernético de Santo Domingo les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la exquisita presencia de la Vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño Fernández, del director ejecutivo de FUNGLODE, el doctor Marco Herrera, del miembro fundador y presidente del Consejo Directivo del Parque Cibernético, Eddie Martínez, del director del Observatorio de Emprendimiento e Innovación de FUNGLODE, Omar Fernández, de los distintos directores y miembros de las distintas iniciativas y centros de estudios de FUNGLODE y del Parque Cibernético, así como todos ustedes. Muy bien, bienvenidos. Esta noche nos convoca el tema del emprendimiento y la innovación, que obviamente si están aquí es porque es un tema de interés de todos ustedes, pero más que de interés, resulta que es un tema que debe ser de debate y de estudios de todos los actores del sector empresarial, del sector de innovación, del sector de ciencia y tecnología, que inciden directamente en el desarrollo económico del país, por no mencionar de todos los sectores, porque en todas las áreas se innova y se crece y se emprende. Por eso, desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo y desde el Parque Cibernético tenemos distintas iniciativas que se prestan para apoyar, impulsar y estudiar el emprendimiento de los ecosistemas de innovación. En el Parque Cibernético tenemos la iniciativa Emprende y el Centro de Innovación, en el cual se desarrollan y se impulsan un sinnúmero de startups. Y también aquí en FUNGLODE tenemos el Observatorio de Emprendimiento y de Innovación de reciente creación. En el día de hoy, el licenciado Carlos Piñeiro nos estará conversando sobre de qué trata un ecosistema de innovación. ¿Cómo es eso de emprender? ¿Qué es eso de las incubadoras? Si eso se sigue usando, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo el sector empresarial se ve involucrado en lo que es la cadena de valor del emprendimiento? El señor Carlos Piñeiro nos visita desde España, es el director de INITLAN, una iniciativa del grupo INIT que se encarga de impulsar, analizar y monitorear startups y empresas en España y en distintos países de otros continentes. Él es abogado y también tiene una especialidad en recursos humanos, pero luego realizó como un máster en administración de negocios, por lo que se dedicó a conocer desde dentro de qué va el impulso de los negocios, cómo se hacen para crecer dentro de sus áreas, cómo se enfrentan al mundo en general. Y sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida al señor Carlos Piñeiro. En primer lugar, gracias a las autoridades, a la vicepresidenta, a todas las autoridades por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por invitarnos. Estamos hoy aquí Teresa Sánchez, que es la gerente de consultoría de INITLAN, y yo como director de INITLAN. No es la primera vez que estamos en República Dominicana, ya son unas cuantas veces desde el año pasado, y estamos encantados de poder estar una vez más aquí en República Dominicana compartiendo la experiencia, porque al final hay solamente dos cosas en el mundo que compartiéndose se multiplican, ¿no? Son el amor y el conocimiento. Cuando compartes el amor y el conocimiento se multiplican, son las dos únicas cosas. Y hoy estamos aquí para compartir conocimiento, ¿no? Estamos para compartir porque sabemos que con eso nosotros nos iremos con más conocimiento y espero que ustedes también se marchen con más conocimiento. Bueno, los ecosistemas de innovación y la cadena de valor del emprendimiento es un poco el título de la conferencia. A mí me gustaría primero comentarles quiénes somos, porque siempre desde donde somos, desde lo que somos, es más fácil explicar y más fácil entender qué es lo que les voy a contar, ¿no? Nosotros somos el grupo INIT, somos un grupo español, un grupo que nació con mucha humildad hace 10 años, 3 personas que decidieron montar una empresa y que hoy, después de 10 años, está formado por 4 empresas, por 4 empresas del grupo, que luego veremos. Pero me interesa sobre todo destacar ahora la razón por la cual existió desde el primer momento y sigue existiendo el grupo INIT. El grupo INIT nació con la vocación de, este es nuestro logotipo, con la vocación de conectar a personas que tenían una pasión, a personas que tenían un sueño,
con una serie de recursos, a veces no solamente recursos financieros, sino recursos de apoyo, recursos muchas veces de cariño, muchas veces de logística, de operaciones, para poder desarrollar retos de la sociedad o retos del mercado. Sueños, retos, recursos. Y en el medio, nosotros intentando desarrollar nuevas iniciativas empresariales que generasen riqueza y que esa riqueza se arraigase en el territorio. Esa es la misión del Grupo INIT. Esa es la razón por la cual el Grupo INIT existió hace 10 años y sigue existiendo hoy. Esto es muy importante, porque eso es la razón por la cual todas las personas que trabajamos en el Grupo INIT nos levantamos todas las mañanas. Ahora lo veremos un poco con más detenimiento, ¿no? Pero esa razón por la cual existimos hace 10 años sigue vigente hoy y es, insisto, con la que nos permite movernos y actualizarnos y dirigirnos hacia nuevos retos, sin perder de vista que lo que queremos hacer es desarrollar nuevas iniciativas empresariales para generar riqueza y que esa riqueza se arraigue en el territorio, que esa riqueza no se marche, que allá donde ha habido la inversión de los recursos, sea en España, en República Dominicana, en Panamá, donde sea, que esos recursos no se marchen, que exporten, sí, pero que no se marchen, que la riqueza quede arraigada en el territorio. Este grupo, después de 10 años, tenemos 4 empresas que forman parte del grupo. La primera de ellas es la que está en rojo, se llama INIT Services, se dedica a temas de tecnología, todo lo que tiene que ver con el e-commerce, todo lo que tiene que ver con el business intelligence, y trabajamos básicamente pues, con desarrollo de plataformas digitales. Aprovechando esa tecnología, generamos INIT Health, que se dedica a todo el mundo de la salud, todo lo que tiene que ver con la conectividad, todo lo que tiene que ver con los wearables, ¿no? Queríamos, dentro de esa misión que tenemos, queríamos que las personas se hicieran dueñas de su propia salud, y para eso generamos, antes de que surgiera todo el concepto de e-health, generamos una plataforma donde las personas podían albergar toda su historia médica, toda su historia personal, para hacerse dueños de esa experiencia y de esa salud, ¿no? Hoy en día este proyecto está trabajando muy intensamente con grandes multinacionales, trabajando como plataforma de gestión de la salud para grandes aseguradoras y para grandes corporaciones. La que veis en azul es Bajo el Agua Factory, es la primera empresa del mundo que envejece vino bajo el mar. Tenemos unas bodegas que están sumergidas bajo el mar y que hacen que el vino evolucione de una manera radicalmente diferente a cómo evoluciona cuando lo envejecemos en tierra. Ya saben que España es un país de vinos, no somos como Francia, ¿no? Pero tenemos nuestro toque, y este proyecto fue un proyecto muy disruptivo en su momento, fue un proyecto de apostar, de mucha audacia, ¿no? de mucho riesgo, porque en un país que tiene una cultura del vino muy potente, con una narrativa muy potente, decirle a los bodegueros que íbamos a envejecer el vino no en tierra, sino en mar, era casi como una afrenta. Dando gracias a Dios, determinados bodegueros de La Rioja y de Ribera del Duero apostaron por el proyecto, permitieron que su vino se envejeciera bajo el mar, y hoy este vino está en los mejores restaurantes 3 estrellas Michelin de España. Y es un producto que circula mundialmente. Se vende en España, pero básicamente se vende en Rusia, en Asia y en algunos otros países de Europa. Bajo el Agua Factory, una innovación disruptiva, una manera más de generar riqueza y que esa riqueza se arraigue en el territorio. Y la última línea que ven al fondo, la amarilla, es INIT Land, es la línea que yo dirijo, es el sistema de innovación y emprendimiento de INIT. Es la última porque después de 5 años que llevábamos generando estas líneas de negocio, nos dimos cuenta, en esa vocación de servicio, en esa vocación de querer generar riqueza y que la riqueza se arraigase en el territorio, nos dimos cuenta que había una oportunidad de ayudar a otras personas que, igual que nosotros, en su momento tuvimos un sueño para desarrollar un proyecto empresarial, igual que nosotros en un momento soñamos con envejecer vino bajo el mar, habría otras personas que tendrían otros sueños y que nosotros podíamos poner nuestra experiencia honestamente al servicio de toda esa gente. Y es por eso que surge INIT Land. No surge como una consultora que aprende muchas cosas, que lee muchos libros, que leemos muchos libros, sino que lo que queríamos era trasladar la vida
de lo que habíamos aprendido para ponerlo al servicio de iniciativas empresariales, en este primer caso dentro de España, que pudieran generar riqueza y que esa riqueza se arraigase dentro del territorio. Y es así como surge Initlan. Si nos centramos en Initlan, cuando yo estaba preparando esta conferencia, claro, yo tengo que hablar hoy aquí, esta tarde, de cómo hemos transitado como Initlan de ser una de las empresas que gestiona el mayor número de incubadoras en España, cómo hemos pasado de ser eso a ser un ecosistema de innovación. El primer planteamiento que yo puedo hacer es contaros qué es lo que hemos hecho para pasar de ser unas incubadoras a ser un ecosistema de innovación. Pero cuando preparaba esta conferencia, la pregunta que me surgía era: ¿por qué somos lo que somos? ¿Cómo hemos llegado aquí y ahora? ¿Y por qué en este momento somos un ecosistema de innovación y no somos otra cosa? Y lo que me surge en la cabeza, más que qué es lo que hemos hecho, lo que me surge, la pregunta que me surge, o la respuesta que me surge, mejor dicho, es ¿por qué somos lo que somos? ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? No contaros qué es lo que hemos hecho, sino la razón profunda que nos ha llevado a ser lo que somos. Y eso me conecta directamente con el propósito. Todas las personas, todas las organizaciones tenemos un propósito. Las personas tenemos un propósito vital y las organizaciones tienen un propósito. Si miráis vuestra propia experiencia, personalmente, como seres humanos, todos tenemos un propósito en la vida. Lo hayamos verbalizado o no, todos sabemos que estamos en esta vida para hacer algo. Y cada uno de los pasos que vamos dando en la vida, si miramos para atrás, encontramos ese propósito que puesto en nuestra vida es el que nos ha ido guiando, ¿no? Ese propósito es un propósito firme, es un propósito que muchas veces nos cuesta mucho explicar, ¿no? Cuando decimos, ¿para qué existo como ser humano? ¿Para qué existo como Carlos? ¿No? La respuesta a veces no es fácil, porque es muy difícil encontrar palabras para encontrar el propósito vital. Pero cuando lo explicamos, cuando nos lo explicamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que ese propósito vital nos ha guiado, nos guía y nos guiará, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Cada uno de vosotros y de vosotras seguro que tiene el suyo propio, pero os pongo el mío. Yo desde que era muy pequeñito, desde que tomé conciencia de todo lo que tenía una familia extraordinaria, tenía una educación extraordinaria, tenía un contexto donde no me faltaba absolutamente de nada, me di cuenta de que mi misión en la vida era poner todo esto que había recibido al servicio de los demás. A mí me desbordaba y por tanto todo esto que yo tenía lo quería poner al servicio de los demás. Por tanto, mi sentido de la vida, mi propósito de la vida, en la vida es todo aquello que yo pueda tener, poder ponerlo al servicio de los demás. Ese propósito me ha llevado a hacer cosas a lo largo de mi vida que si alguien mirase qué es lo que he hecho, a veces diría, ¿dónde va este hombre? ¿Qué es lo que está haciendo, no? Mientras que a lo largo de mi vida, todo lo que yo he ido haciendo, desde mis pies, ha tenido el sentido de ese propósito. Todo aquello que he hecho en la educación, en el trabajo, en los amigos, en la familia, ha sido con el propósito de querer ayudar a los demás, de poner todo esto que yo he recibido gratis al servicio de los demás. Os pongo un ejemplo en adición para poder entender luego lo que ocurre con las organizaciones. Yo hace unos años, y durante 6 años, en España trabajaba como voluntario en el mundo de las prisiones, en ese propósito vital de querer ayudar a los demás. Trabajando en el mundo de las prisiones, decidí en un determinado momento acoger en mi casa a personas presas que por razones de organización dentro de la prisión necesitaban de un piso donde poder pasar 5 días o 6 días de permiso. Y yo acogía a las personas en mi casa. Desde fuera la gente lo veía y decía, ¿qué está haciendo
eso tiene mucho peligro, eso puede ser peligroso. Sin embargo, impulsado por ese propósito de querer ayudar a los demás, para mí era normal. Conectado con ese propósito, todo lo que para los demás puede ser extraño, todos los cambios que para los demás pueden ser extraños, para mí son normales. Y no solamente son normales, sino que además soy capaz de generar los recursos necesarios para poder solventar todos los problemas que en ese día a día se me puedan producir. Conectado con el propósito, conectado con el para qué de la existencia, todos somos capaces de hacer cosas insospechadas, todos somos capaces de cumplir sueños. Estoy convencido que si os miráis personalmente, encontraréis y sabréis en este momento, aunque no lo podáis realizar, cuál es vuestro propósito en la vida. Si eso ocurre con el propósito vital de las personas, con las organizaciones ocurre exactamente lo mismo. Las organizaciones que evolucionan, las organizaciones que triunfan, son aquellas que están conectadas con su propósito. Son aquellas que no olvidan la razón última que un día hizo que alguien iniciara ese proyecto. Cuando una empresa surge, cuando un proyecto surge, surge para algo. Surge porque quiere dar respuesta a una necesidad, a una oportunidad, a algo que alguien demanda en ese momento. Ese es el propósito. Conectarse con el propósito es una garantía de éxito. Y en el ámbito de las organizaciones, en este momento, supongo que conoceréis este dibujo de aquí, esto es el Golden Circle de Simon Sinek. ¿Lo conocéis alguno de vosotros? Sí, ¿no? Esto es la conexión de las organizaciones con el propósito. Cuando nos conectamos con el propósito, no importa el qué hacemos, no importa ni siquiera cómo lo hacemos, lo que importa es el para qué lo hacemos, por qué estamos aquí hoy y ahora. Y esto ya está demostrado desde el punto de vista empírico, que cuando una organización no olvida la razón de su existencia, cuando conecta sus personas y su estructura a la razón de esa existencia, la organización actúa mucho más ágil, mucho más rápida, es mucho más innovadora, conecta el propósito personal de sus trabajadores, de sus colaboradores, con el propósito de la organización, y todo aquello que hablamos del engagement, todo aquello que hablamos del compromiso, todo aquello que hablamos de desarrollar, de crecer, de generar riqueza y arraigarla en el territorio, está vinculado con aquellas organizaciones que se conectan con el para qué, con el porqué de su existencia. Eso es en el mundo de las organizaciones. Y por lo tanto, cuando me pregunto por qué somos lo que somos hoy como ecosistema de innovación, acudo a ese para qué, a ese propósito. Y lo considero como algo determinante para entender que la evolución que hemos hecho de pasar de incubadora a ecosistema de innovación, la importancia no es en el qué hemos hecho, sino para qué lo hemos hecho. En el caso de Unidlan, nuestro propósito, desde el primer momento, ha sido ser facilitadores de la innovación. En una organización que se encarga de desarrollar iniciativas empresariales para generar riqueza y que esa riqueza se arraigue en el territorio, el propósito de Unidlan es ser facilitadores de la innovación. Y para ser facilitadores de la innovación nos hemos orientado a dos tipos de personas que se encuentran en el ecosistema de desarrollar iniciativas empresariales. Para quienes tienen un sueño, una pasión o quieren desarrollar un proyecto, nosotros les ofrecemos un proceso de aceleración propio generado dentro de INIT, con una monitorización propia e interna y que les ayude a desarrollar ese negocio para generar riqueza y arraigarla en el territorio. Pero también para los que llevan años trabajando, para los que siguen conectados con su propósito, les ofrecemos en este momento la oportunidad de hibridarse con un ecosistema nuevo, con un ecosistema emprendedor, un ecosistema emergente que trabaja de manera diferente y que tiene motivaciones diferentes. Pero para los dos ámbitos en los cuales trabajamos, emprendimiento y empresas maduras, para los dos somos facilitadores de la innovación. Esa es nuestra razón de ser, esa es la razón de ser de por qué existimos. Y eso es lo que ha hecho y lo que nos ha permitido evolucionar de ser incubadoras a ser un ecosistema de innovación.
y hemos transitado de ser incubadoras a un ecosistema de innovación, cambiando nuestro qué hacemos, cambiando incluso cómo lo hacemos, pero sin cambiar el propósito. Seguimos siendo fieles a ser facilitadores de la innovación para desarrollar nuevas iniciativas empresariales que generen riqueza y que esa riqueza se arraigue en el territorio. Eso nos ha llevado a que en un primer momento, hace 5 años, empezamos trabajando con incubadoras. Teníamos varias incubadoras en España. Y esas incubadoras eran contenedores donde estaban alojadas hace 5 años cerca de 100 startups en España. 100 startups de carácter muy tecnológico, muy segmentados en tecnología, con tecnologías muy diversas y con estructuras muy diversas. Pero éramos un contenedor, éramos edificios que albergaban startups y que teníamos un proceso de aceleración propio que denominábamos y que denominamos ensanchar personas para acelerar proyectos. Porque en ese propósito de facilitar la innovación, lo que poníamos el acento era en las personas. No tanto en el producto o en el servicio, como en las personas. Porque nuestra historia personal y honestamente nos había demostrado que en el ciclo de la vida de las organizaciones, lo único que permanece son las personas. Lo único que permanece son las personas. Las bases de datos caen, el marketing cae, las operaciones caen, la logística cae, lo único que no cae eres tú. Por tanto, para nosotros, el proceso de aceleración empresarial, lo más importante era ensanchar las capacidades de las personas para que cualquiera que sea el momento en que te encuentres en la evolución de tu proyecto, la mediana eres tú. Cuanto más ancha sea la mediana, más cerca estás de asumir el éxito, más cerca estás de aprender del fracaso. Y ese proceso de aceleración nos llevó a ser uno de los referentes en España en el ámbito de las incubadoras. Teníamos resultados y tenemos resultados extraordinarios. Teníamos un incremento de proveedores de media en cada una de las empresas de un 70%, de los cuales un 69% eran proveedores locales. ¿Os imagináis? Un tejido empresarial nuevo que lo que hace es demandar producto y servicio del propio tejido local. Desde el punto de vista económico, esto es una economía emergente, una economía que nace y que en vez de tirar de provisiones de fuera, lo que hace es tirar de provisiones de dentro del ámbito de tu kilómetro cuadrado, de tu localidad, de tu país. Provisión, tirar de lo local. Pero sin embargo, no generamos una economía de intercambio de billetes. Yo te compro para que tú me vendas, yo te compro para que tú me vendas, sino que el 44% de las empresas de nuestro ecosistema estaban exportando. En España, en el ámbito de las pymes y micropymes, solamente exporta el 9,9% de las empresas en España. Y en este ecosistema estaba exportando el 44%. Es verdad que muchos de ellos se dedican a temas de servicios tecnológicos, y los servicios tecnológicos, todos sabemos, que llevan en el ADN el concepto de la exportación. Tu mercado no es tu país, tu mercado es el mundo. Pero hace falta tener la audacia para ir al mundo, para poder poner la plataforma y para poder hacer las acciones comerciales necesarias para que la gente te venda, te compre allá donde estés. Por tanto, estábamos generando una economía que tiraba de la provisión local, es decir, generaba empleo indirecto, tiraba de recursos locales y al mismo tiempo estaba vendiendo fuera. El 39% además generaban propiedad intelectual o modelos de utilidad, es decir, esto es una economía muy intensiva en conocimiento. De los emprendedores y emprendedoras que estáis aquí, seguramente muchos de vosotros estaréis diciendo: yo trabajo en software libre y yo no genero licencias o propiedad, ¿no? Pues imaginaros sumar a todo eso lo que en un ecosistema tecnológico, además de ese 39% de gente que estaba registrando las patentes o los modelos de utilidad, hay gente que está trabajando en software libre o en hardware libre y que no está registrando la propiedad. Eso es una economía muy intensiva en conocimiento, y una economía intensiva en conocimiento no se desarraiga del territorio, porque una economía intensiva en conocimiento donde el conocimiento radica en el territorio y estás generando un ecosistema de provisión que genera tu propio ecosistema pequeñito de empresa donde tienes provisión pero estás vendiendo fuera, está haciendo que generes tu pequeño ecosistema en el territorio. Evitará que te marches, no evitará que exportes, pero sí que evitará que te marches porque el arraigo cada vez es mayor. Y el modelo que estábamos generando y que estamos generando es un modelo, lo comentábamos antes en una sesión que teníamos previa, no es un modelo quizás más habitual que hay en Latinoamérica o en Estados Unidos de grandes empresas altamente escalables en un plazo breve de tiempo, sino que estábamos generando
un ecosistema de emprendimiento muy similar al ecosistema productivo de España, basado fundamentalmente un 90% en pymes de las cuales pues un 30 o un 40% tienen cerca de 200 trabajadores y un alto porcentaje tienen entre 5 y 10 trabajadores. Nuestras empresas tenían al año, cuando entraban eran 2, al año eran 3 y cuando salen son 5 o más. Con nosotros están 2 años, no pueden estar más y luego pueden escalar o no. Todo esto hacía que tuviéramos un índice de supervivencia de un 77% a los 2 años y un 73% cuando ya marchaban. Es decir, un altísimo nivel de supervivencia. Para los que estáis en este mundo sabéis que este es un índice muy alto de supervivencia. Y la reputación que teníamos, llegamos hasta el punto que en el año 2014 uno de los periódicos nacionales de tirada nacional en España, El Mundo, nos nombró como una de las 100 empresas en España que iban a crear empleo en el año 2014. Saliendo de la crisis, pero todavía en un ámbito de crisis importante. Éramos la empresa más pequeña que había sido nombrada dentro de esas 100 empresas en España. Estábamos junto con las multinacionales, estábamos junto con los bancos de España, estábamos junto con diferentes entidades internacionales en España que iban a generar empleo porque sus plantillas eran de miles de personas y a poco empleo que generasen iban a crear empleo. Al ecosistema Initlan lo nombraron como uno de los ecosistemas que iba a generar empleo en el año 2014. La pregunta es, si venimos de un modelo de incubadoras y tenemos este impacto social y, si me apuráis, hasta este retorno de la inversión, que nos llamaba para cambiar y transitar hacia un modelo diferente que no fuera el modelo de las incubadoras, pues lo que nos llamaba permanentemente a cambiar era nuestro propósito. Nosotros hemos nacido para facilitar la innovación que permita el desarrollo de iniciativas empresariales que generen riqueza y que esa riqueza se arraigue en el territorio. Y eso, mirar permanentemente a eso, tener ese foco, igual que cada uno de nosotros tenemos nuestro propósito vital y no dejamos de mirarlo y cada cosa que hacemos en la vida la tenemos presente en ese propósito vital, como Initlan, como empresa, todos los días que nos levantamos, todas las reuniones que desarrollamos, el propósito que tenemos delante es ese. Y eso, estar conectado con ese propósito, implica ser capaces y audaces para el cambio. Porque el contexto cambia y por lo tanto tú te tienes que mover con el contexto. Lo que no se tiene que mover es tu propósito. Y la pregunta entonces fue, ¿cómo podemos seguir facilitando la innovación en este contexto que está cambiando? Y entonces pasamos a un análisis que fue muy interesante y que fue salir de nuestra zona de confort. Éramos un entorno de incubadoras en España, teníamos varias incubadoras, éramos en ese momento la empresa privada que más incubadoras privadas tenía en España y podíamos habernos quedado ahí perfectamente, pero en ese momento vimos qué es lo que estábamos haciendo y con el objetivo de seguir facilitando la innovación en ese contexto que cambia, nos dimos cuenta que había una cadena de valor del emprendimiento en el que nosotros no estábamos interviniendo en toda esa cadena de valor. Esa cadena de valor, como os podéis imaginar, en el medio están las startups, estábamos nosotros, estábamos las incubadoras, pero detrás, evidentemente, teníamos todo el mundo de la educación. El tránsito normal de quien emprende es que viene del mundo de la educación superior. Sabemos que hay muchos casos de gente que emprende después de haber emprendido, pero si analizamos desde un punto de vista teórico, la cadena de valor del emprendimiento, si situamos en el centro a los emprendedores, a este lado, en el antes, nos encontramos con el mundo de la educación. Y después, ¿qué nos encontrábamos? Pues nos encontrábamos con el mundo de las empresas maduras. De aquellas empresas, multinacionales o no, grandes corporaciones o no, que un día fueron startups, porque aquí todo el mundo ha empezado siendo uno, y con el paso del tiempo consiguieron ser empresas maduras. El paso del tiempo es algo que es inevitable, y eso hace que pasemos de ser empresas jóvenes a empresas maduras. Y ese era el análisis que hicimos nosotros de la cadena de valor del emprendimiento. Y entonces nos planteamos y dijimos, ¿cómo podemos seguir facilitando la innovación? ¿Qué más podemos hacer para facilitar la innovación y que se generen nuevas iniciativas empresariales que generen riqueza y que esa riqueza se arraigue en el territorio? Y nos dimos cuenta que podíamos hacer una integración hacia atrás y una integración hacia adelante. Y ahí es donde rompimos el concepto de incubadora, porque rompimos los muros del contenedor. Ya no podemos definirnos como incubadora, porque nos hemos ido hacia atrás y nos hemos ido hacia adelante.
nos hemos comido un trozo de la educación y nos hemos comido un trozo de las empresas maduras. Ya hemos roto los muros. ¿Y qué parte de la educación nos comemos? ¿Y qué parte de las empresas maduras nos comemos? Y decidimos que había dos criterios muy alineados con nuestro propósito organizacional, que debería ser la criba, deberían ser los criterios que utilizáramos para marchar hacia atrás o marchar hacia adelante. Y esos criterios eran, por un lado, que toda la integración que hagamos hacia atrás o hacia adelante provoque relaciones sinérgicas. Relaciones sinérgicas significa que todos los operadores de la cadena de valor tienen que ganar. Todos los operadores de la cadena de valor tienen que ganar. Aquí no vale ir hacia atrás para canibalizar la educación. No se trata de canibalizar la educación. Se trata de integrar la educación en un ecosistema de emprendimiento, de innovación y de emprendimiento. Por tanto, iríamos hacia atrás en el mundo de la educación siempre y cuando al mundo de la educación la propuesta que le hiciéramos le estuviera aportando valor. Que no sintiera miedo de que llamar a su puerta significaba que me ibas a quitar parte del negocio. No, significaba que te iba a hacer una propuesta que desde el primer momento iba a suponer que los dos íbamos a ganar, que los propósitos vitales de los dos iban a ganar, que ese es el segundo criterio. El criterio primero es relaciones sinérgicas, relaciones que sumen, relaciones que hagan que todos ganen. Y el segundo es que hubiera una conexión entre los propósitos personales de aquellas personas con las que íbamos a trabajar y con los propósitos organizacionales. Esto se ve más claro con el mundo de las empresas. Con el mundo de las empresas, de las grandes corporaciones, de las multinacionales, no nos interesa trabajar con aquellas que solamente nos proponen una acción comercial. Nosotros hemos rechazado, tengo en la cabeza un banco español, que nos hizo una propuesta de trabajar con ellos en algo que nosotros no podíamos aportarle valor porque su propósito no estaba para nada alineado con el propósito que nosotros estábamos buscando. Y le dijimos que no trabajaríamos con ellos, pero no por nada, y no porque nos sobre el dinero, que no nos sobra, sino porque uno de los criterios para que hagamos esa integración hacia adelante con las empresas multinacionales es que tiene que haber una conexión entre el propósito de Initlan de facilitar la innovación para generar nuevas iniciativas empresariales y que generen riqueza, y el propósito de la multinacional. Si quieres que yo entre dentro de ti, si quieres que facilite para ti procesos de innovación, de intraemprendimiento, de creatividad, es para que tu propósito crezca. No es porque toca hacerlo, porque nos lo piden desde arriba, porque no, es para que tu propósito crezca y que creciendo tu propósito tú puedas crecer también y hagas crecer evidentemente a las personas que están dentro del ecosistema. Dos criterios, por lo tanto, para hacer esa integración. Como os podéis imaginar, en un ecosistema como el nuestro que rompe los muros, no podíamos comernos todo el mundo de la educación y todo el mundo de las empresas maduras. Sería muy pretencioso por nuestra parte. Nos comemos aquello que produce relaciones sinérgicas y que conecta los propósitos personales y los propósitos de las organizaciones con el nuestro. Y así hemos hecho una integración hacia atrás en el mundo de la educación con diferentes acciones. Os he traído 3, que pueden ser significativas de cada una de esas casillas, ¿no? La integración que hemos hecho del mundo de las startups, del mundo del emprendimiento, con el mundo de la educación, es nuestro programa Birdi. Muy brevemente, nuestro programa Birdi lo que hace es que coge a los mejores estudiantes universitarios de las universidades y escuelas de negocio con las que tenemos convenio y les proponemos que en vez de trabajar su proyecto fin de grado, fin de carrera, fin de máster, en hacer una entelequia, la estación Mir en Saturno, haga un proyecto empresarial real que tenga que ver con su pasión. Y eso nos ha llevado a que de todos los estudiantes universitarios que han pasado por nuestro ecosistema, el 50% han generado autoempleo y alguno de ellos ha generado empleo para otros antes de salir del programa de Birdi. Lo que hemos hecho es que nos hemos ido a las mejores escuelas, a los mejores alumnos de las escuelas y de los alumnos para desarrollar proyectos de emprendimiento auténticos, para que no hagan una entelequia, sino para que hagan algo real. En nuestra propia incubadora, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos traído un grado universitario,
porque después de mucho tiempo de ver que cuando las universidades nos visitaban, incluso les hacíamos una visita por todo el edificio, por todos los proyectos que estaban alojados, incluso veían a compañeros suyos de la universidad, vimos que aquello era insuficiente, porque no era sostenible en el tiempo. Y al final nos aliamos con una universidad que lo que hace es un grado prácticamente de administración y dirección de empresas, pero que desde el primer día constituyen la empresa. Y la formación no se da en la universidad, se da en nuestra incubadora. Esos alumnos constituyen una empresa, cada 15 alumnos constituyen una empresa desde el primer día, y su medición, sus métricas son el haber facturado un dinero suficiente como para poder pagar todo lo que ocurre en los 4 años de carrera. Estos alumnos viajan el primer año 2 meses a Finlandia, que es de donde viene este modelo educativo. Al segundo año viajan 1 mes y medio a Estados Unidos y al tercer año viajan 2 meses a India y China. Pero lo más importante de todo es que no se trata de una formación magistral, se trata de una formación que se imparte 24 horas al día dentro de la incubadora y que desde el primer momento los chavales constituyen una empresa. Y constituyen una empresa para facturar dinero real con el que tienen que pagar estos viajes. Uno no suspende porque haya suspendido cálculo, porque haya suspendido economía aplicada. Uno suspende porque no ha conseguido la facturación suficiente para medir en su balance de situación y poder pagar los viajes que son necesarios para el desarrollo de esta formación. Metemos el mundo de la educación dentro, ahora sí, de los muros de una incubadora. Y por último, integramos hacia atrás el mundo de la educación con el ecosistema, con las empresas maduras. Y desarrollamos un programa que se llama Birdi Innova. Birdi Innova es lo mismo que Birdi, son estudiantes universitarios de último año, de máster, pero con la diferencia en que aquí no están trabajando una pasión personal, sino que buscamos empresas con las que nosotros trabajamos, empresas que están en nuestro fondo de comercio, y en vez de prestarle a nosotros los servicios, le decimos: este reto que tienes, si te interesa, podemos buscar un estudiante universitario que tenga las capacidades, las habilidades, los conocimientos para poder desarrollar ese reto, y durante 6 meses nosotros vamos a trabajar con ese estudiante para que, transcurridos esos 6 meses, te presenten una oferta comercial de ese producto o de ese servicio. De tal manera que tú tienes la obligación de escucharle, pero no la obligación de comprarle. Solamente le comprarás si el producto o servicio que te está presentando te satisface como si te satisfaciera una oferta comercial de cualquier empresa. Si lo compras, lo comprarás a un precio inferior que el que está en el mercado. Si no lo compras, nosotros como Inidlan ayudaremos a esta persona a circular este producto para comercializarlo. Es una manera diferente de empezar a constituir una empresa. No constituyes una empresa porque tienes una idea, sino porque directamente tienes un cliente que tiene una necesidad al que tú puedes dar una respuesta. Es una manera de integrar hacia atrás la incubadora, el ecosistema de innovación en el mundo de la educación con el mundo de la empresa madura. Estudiantes que desarrollan sus proyectos, estudiantes que estudian dentro de la incubadora, estudiantes que desarrollan productos o servicios para empresas maduras. Integración hacia atrás del mundo de la educación. Y siempre cumpliendo que haya sinergias, que gane el estudiante, que gane el ecosistema de emprendedores de la incubadora y que gane la empresa. Y siempre conectado con los propósitos. Cuando nosotros, por ejemplo, buscamos a los estudiantes, no solamente buscamos las habilidades para que sepan hacerlo, les preguntamos por su pasión. Si le gusta el mundo del turismo, le conectamos con Meliá, con la cadena de hoteles Meliá. Si le gusta el mundo de las aplicaciones móviles, pues le conectaremos con OSIA o le contactaremos con cualquier otro tipo de entidad que tenga que ver con su pasión, que tenga que ver con su propósito vital y con el propósito organizacional. Integración hacia atrás en la cadena de valor del emprendimiento. Y hacia adelante, hacia el mundo de las empresas. El mundo de las empresas, las grandes corporaciones, están ávidas de saber cómo pueden hacer en este mundo que cambia tan rápido. Vivimos una etapa apasionante, vivimos un tiempo apasionante, es un tiempo que es el que nos ha llevado a salir de nuestra zona de confort como incubadoras. Vivimos en un tiempo en el que todo cambia, la tecnología está haciendo que los cambios se produzcan de manera inmediata, ¿no? Innovar ya no es una decisión, innovar se está convirtiendo casi en un commodity. Las innovaciones tienen cada vez menos durabilidad.
yo siempre digo, en nuestro ecosistema, en nuestras incubadoras, hace 5 años teníamos un proyecto que había venido de la Universidad de Zaragoza que se dedicaba a hacer nanotecnología. Hace 5 años la nanotecnología era algo tremendamente disruptivo y casi nadie trabajaba con nanotecnología. Hoy esa empresa se dedica a hacer nanotecnología para cosméticos. Las cremas que nos ponemos, los champús que nos ponemos en la cabeza tienen nanopartículas. Y esta empresa que hace 5 años desarrollaba algo que era, no sé si disruptivo, pero cercano a lo disruptivo, hoy es prácticamente un commodity de un producto como un champú o como una crema. Las empresas, por lo tanto, en este contexto, incluso las multinacionales, nos voy a contar las entidades financieras, todo el fintech, el insurtech, el turtech, ¿no? Todos los sectores, la tecnología está haciendo que todo esto cambie de una manera rápida. Bueno, pues ¿cómo podríamos hacer esa integración hacia adelante? ¿Cómo podríamos hacer que este ecosistema de startups pudiera aportar valor al mundo de la empresa madura y que la empresa madura pudiera aportar valor al mundo de las startups? Os traigo 3 ejemplos también que tienen que ver, he intentado que cada uno tenga que ver con cada uno de los parámetros de la cadena de valor. Situados en la propia empresa madura, conectado con el mundo del emprendimiento, nosotros prestamos servicios de intraemprendimiento. Pero a diferencia de otras consultoras, nosotros no vamos con el modelo Boston y se lo llevamos y se lo implementamos porque lo hemos estudiado y se lo implementamos. No. Insisto, nosotros lo conocemos y además, hago un pequeño paréntesis, leer en este momento es fundamental. O sea, vivimos en un mundo en el que todo es tan rápido que parece que la lectura ha desaparecido, pero leer sigue siendo, además de apasionante, sigue siendo algo totalmente necesario para saber qué es lo que está pasando en el mundo e incorporarlo en tus procesos. Pero a lo que voy, intraemprendimiento. Nosotros lo que hacemos es que la consultoría que nosotros le prestamos a las grandes corporaciones en temas de intraemprendimiento, en ayudarles a innovar, en ayudarles a desarrollar nuevas innovaciones, nuevos productos, nuevos servicios, lo hacemos conceptualizando lo que hacemos con los emprendedores del centro. Y en algunos de los productos que nosotros vendemos a las corporaciones, nos llevamos a los emprendedores. Y en todos aquellos que podemos, les decimos a las empresas que vengan a nuestro ecosistema, que no vamos a impartir la consultoría, que no vamos a trabajar con sus equipos directivos en sus espacios, sino que los vamos a traer a nuestros espacios para que vean también que los contextos condicionan el comportamiento. Primero, para trabajar en las empresas maduras el ámbito de la innovación y el ecosistema de innovación, el intraemprendimiento. En el ámbito de las startups puro y duro, mezclado con empresas maduras, estamos haciendo 2 cosas. Los Innovation Labs, ayudarle a las organizaciones a que puedan desarrollar pequeñas células de innovación dentro de sus propias organizaciones, compactas dentro de sus organizaciones, y una vez más lo hacemos con emprendedores, conceptualizando con emprendedores y impartiendo dentro con emprendedores. Y una cosa muy importante, hacemos incubadoras corporativas, son incubadoras verticales. Aquí os puedo poner el ejemplo, nosotros tenemos una incubadora corporativa con la cadena Meliá. La cadena Meliá fue la primera empresa en el mundo de turismo que montó una incubadora de turismo, restauración y hotelería, exclusivamente con startups dedicadas a turismo, restauración y hotelería. Esa incubadora está metida dentro de uno de los hoteles de Meliá, porque lo importante no era generar una incubadora que estuviera como un garaje, o si me apuráis, una incubadora que estuviera fuera del contexto de Meliá. Era necesario meter la incubadora en la propia vida de Meliá, y no solamente por una cuestión espacial, por una cuestión de que de esa manera todas las startups pueden conocer lo que está pasando dentro de una organización como Meliá, pueden descubrir no solamente qué es lo que necesita Meliá, o qué es lo que les pide Meliá de proyectos para desarrollar, sino que además por vivir 24 horas dentro de un hotel, se dan cuenta de que hay enormes oportunidades que Meliá ni siquiera se plantea, porque la narrativa de Meliá, como la de cualquier otra gran corporación, es una narrativa muy contundente. Los que trabajáis en multinacionales sabéis que las narrativas de las grandes empresas son muy contundentes. Lo hemos hecho siempre así, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que el cliente pide, ya sabemos lo que el cliente pide, ya sabemos cuál es el producto. Cuando en esa narrativa contundente tú introduces a emprendedores que se dedican a tecnología, a experiencia de cliente, a experiencia de empleado, y los metes que vivan ahí 24 horas, de repente miran y transcurridos 3 o 4 meses le dicen a Meliá: ¿pero tú te has planteado alguna vez que esto, en vez de hacerlo así, lo podrías hacer así?
Y Meliá se queda con los ojos abiertos y dice: jamás pensé que nadie podía cuestionar mi narrativa compacta. Y en eso, la gran corporación poco a poco va cediendo y va haciendo lo que nosotros llamamos innovación distribuida, que es introducir nuevas narrativas dentro de tus procesos de trabajo. Ecosistema de innovación y emprendimiento de las startups dentro de las empresas maduras, incubadoras corporativas e Innovation Labs, estructuras donde los emprendedores están metidos dentro de una corporación. Y por último, en el mundo de la educación, con las empresas maduras, la integración hacia adelante, lo que estamos haciendo es capacitar a los directivos, a las directivas, a los mandos intermedios de las grandes corporaciones en las habilidades soft, en las skills de visión global y estratégica, apertura a la innovación, creatividad, todas aquellas competencias, audacia, todas aquellas competencias que en el mundo del emprendimiento se respiran en el ADN. Integración, por lo tanto, hacia adelante. Nos hemos comido toda esa parte del mundo de la empresa madura, no toda, aquella parte, una vez más, que cumplía los criterios de produce relaciones sinérgicas. Aquí los emprendedores están desarrollando muchísimo negocio, como os podéis imaginar. Les están planteando a las grandes corporaciones retos que las grandes corporaciones ni siquiera se lo planteaban. Aquí están ganando también porque están desarrollando relaciones comerciales. Y aquí estamos aprendiendo todos, ¿no? Porque es un proceso circular en el que emprendedores, directivos y nosotros estamos desarrollando y aprendiendo de manera conjunta. Y esta es la transformación. Habíamos hablado inicialmente de que nosotros hace 5 años nos dedicábamos a esto. Éramos una incubadora, éramos un contenedor, pero conectados con nuestro propósito, conectados con una exigencia permanente de no dejar de ver nuestro propósito, de cómo podemos mejorar la facilitación de la innovación para seguir generando iniciativas empresariales que generasen riqueza y que esa riqueza se regase en el territorio. Hoy en día ya no somos un contenedor, no somos una incubadora, hoy en día somos un ecosistema de innovación que ha sido capaz de integrar a los operadores de la cadena de valor del emprendimiento e introducirlos dentro del sistema. Y para que eso no se muera, como todo organismo vivo, necesita que se produzcan flujos entre todos los agentes, y esos flujos se producen porque todas las relaciones que intentamos generar son relaciones sinérgicas y que estén conectadas con el propósito personal y el propósito organizacional de todos aquellos que están presentes en el ecosistema. Esto es lo que hacemos como Initlan. Claro, la evolución de todo esto, uno puede pensar que esto corresponde solamente a Initlan, ¿no? Que es un propósito que nosotros hemos tenido y que lo hemos desarrollado. Sin embargo, esto es totalmente replicable en otros ámbitos, totalmente replicable. Insisto, lo más importante es saberse conectar con ese propósito. Permitirme que como parte final de la presentación os ponga el caso dominicano, ¿no? Que para nosotros es el parque cibernético, ¿no? Es el parque con el que estamos trabajando ya desde hace un año, que estamos trabajando con ellos en el ámbito de la estrategia y que estamos transitando también, estamos intentando colaborar en transitar de un modelo de parque hacia otro modelo que tiene también mucho que ver con los ecosistemas de innovación, ¿no? El propósito del parque es ser epicentro, dinamizador de un ecosistema de innovación en República Dominicana, creando una eficaz red de colaboración entre todos los agentes del sistema con alcance e impacto no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El parque está transitando también de un modelo basado, como todos los parques que hay en el mundo, todos los parques tecnológicos, todos empiezan con un modelo de tengo mucho espacio, voy a atraer empresas básicamente tecnológicas, voy a ocupar todo ese espacio y por la atracción de las empresas por sí mismas generarán valor. Pero ese modelo tiene un límite, y tiene el límite de los metros cuadrados. Salvo que quieras ocupar todo el país, que no es el caso, ¿no? El metro cuadrado tiene un límite. Entonces, transitar de un modelo de metro cuadrado hacia un modelo de ecosistema de innovación. Esto no es nuevo. Los mejores parques del mundo, los mejores parques tecnológicos del mundo están en ese tránsito. Lo interesante no es copiarles. Lo interesante es inspirarse en ellos para que puedas encontrar el éxito de cada uno de ellos, del tránsito que están haciendo, es porque encontraron su propio camino. Mirando su propósito, de lo que querían ser, han encontrado su propio camino. El parque, mirando su propósito, está desarrollando su propio camino para convertirse en un ecosistema de innovación. Y también, una vez más, están cambiando su voz, están cambiando su qué hacemos, están cambiando incluso el cómo lo hacemos, pero no están cambiando el propósito. Siguen teniendo ese foco vital, ese foco organizacional, que es lo que permite mirar
el futuro de una manera congruente con lo que son y la razón para la que existen. Con ello realizamos una actividad que llamamos liderando desde lo emergente, que significa liderar desde el futuro, no desde el presente ni desde el pasado, sino liderar desde el futuro. Cuando tú estás conectado con tu propósito y sabes muy claramente qué es lo que quieres lograr, tienes dos opciones a la hora de decidir cómo lo vas a hacer. Una es mirar hacia atrás y mirar tu presente y hacer como hacemos el 99,99% de los mortales, que es planificar pensando en el pasado y en el presente de manera incremental. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, si tenemos planes estratégicos, deberíamos reconocer que el plan estratégico del 2017-2018 es un 5% más que el año pasado, un 5% menos en costes, un 5% más en ventas, ¿no? Incremental, del pasado hacia el presente. Liderando desde lo emergente lo que te lleva es a visualizar tu futuro como tú crees que va a ser y desde tu futuro mirar tu presente e identificar qué cosas de tu presente son determinantes para este futuro que tú quieres vivir. ¿Qué cosas son determinantes y debes potenciar? ¿Qué cosas son determinantes y no tienes? ¿Y qué cosas ya no son determinantes y por tanto puedes prescindir de ellas? Así es como trabajamos con el parque. Y traigo esto porque una de las cuestiones que resultaron de esa visualización del futuro, estando en este futuro, es que el parque vio muy claro, sin que nadie se lo dijera, que tenía que hibridar la cadena de valor de la innovación, integrando educación, startups, empresas del parque y sociedad. Una visión clarificadora de cuál era su rol. Su rol ya no era atraer a empresas para ocupar un espacio y dotar de tecnología a un ecosistema empresarial, sino su función con ese propósito de querer ser un referente a nivel nacional e internacional era convertirse en un centro de innovación que fuera capaz de hibridar toda esa cadena de innovación. Y están en ello, Están en ello porque están ya trabajando sobre cómo desarrollar plataformas que permitan trascender del ámbito del metro cuadrado, trabajar con plataformas que permitan prestar servicios más allá de lo que son los límites del parque, y están también trabajando sobre propuestas innovadoras que permitan trabajar la educación transversalmente en toda esa cadena de innovación. Termino. Esto es como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Alicia se encuentra con el gato y el gato posicionado en un árbol le está esperando, Alicia le pregunta al gato ¿qué camino de coger? Y el gato le pregunta ¿dónde quieres ir? Y Alicia le dice no sé, me da igual. Y el gato le contesta entonces da igual el camino que cojas. Lo importante, lo más importante de transitar de un modelo en el que estemos a un modelo de ecosistema de innovación es tener un propósito. Si somos capaces de mirar nuestro propósito personal, tenemos una vida que se puede explicar de presente a pasado y de presente a futuro, porque cada uno de los pasos que vamos dando tiene un sentido y tiene un significado. Si tenemos un propósito organizacional, habrá mucha gente que en el día a día no entenderá lo que estamos haciendo, no entenderá por qué salimos de nuestra zona de confort si todo nos va tan bien. Pero nosotros, vinculados a ese propósito organizacional, seremos capaces de transitar hacia nuevos modelos que seguramente la gente no pueda entender, pero que seguramente nos llevan de manera congruente a lo que queremos ser. Eso es todo.